Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto, la elección inaugural del máster de microelectrónica del curso 2014-2015. Esta es la primera vez que se hace un acto de este tipo y para esto hemos tenido la suerte de contar con el doctor Alejandro Cabrera. El doctor Cabrera es profesor invitado, ha sido profesor invitado en distintas universidades iberoamericanas, en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. El doctor Cabrera es un experto en el tema en que nos va a hablar, que es el tema del diseño sobre dispositivos programables. Pues os dejo la palabra al profesor Cabrera. Gracias, Ángel. Sí. Ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí presente. Gracias, doctor Ángel Barriga, para mí Ángel, simplemente, por esta oportunidad y así como a la Universidad de Sevilla por permitirme o por permitir que esté aquí con ustedes. El tema que pretendo abordar en esta conferencia trata sobre sistemas de procesado sobre hardware reconfigurable. Básicamente, los aspectos era el botón, un virus de los patos. En primer lugar, hablar un poco de las relaciones híbridas hardware-software, de las necesidades de las mismas. De aquí caeremos, por supuesto, en la concepción general de un sistema de procesado y, por supuesto, como esto está basado en módulos de propiedad intelectual, hablaremos de módulos IP, diferentes módulos IP de sistemas de procesado, tanto soft core, free core como hardcore. Hablaremos un poco de las características en ello, la evolución que han tenido. Por supuesto, para el desarrollo de los mismos nos hacen falta las correspondientes plataformas de desarrollo, o es muy conveniente contar con esas plataformas de desarrollo, y comentaremos algo sobre las plataformas de desarrollo de algunos de los principales fabricantes de dispositivos programables, en particular de Silicon, Altera y Microsemi, antiguo Altel, aunque de esto un poco menos de ello. Y por último hablaremos de lo que es la tendencia en sistemas de procesado sobre hardware reconfigurable, que son ya todo el conjunto completo de sistemas de procesado como un hardcore en FPGA. Esto es lo que pretendemos ver en esta charla. Para comenzar, en general, en una realización de un conjunto de tareas que se quieran, bueno, tenemos siempre una alternativa de una implementación software sobre un sistema de procesado. Esa implementación contará, por supuesto, siempre con una gran flexibilidad y la relativamente baja velocidad del sistema de procesado, sobre todo cuando se trata de un sistema de procesado empotrado, con ese paralelismo inherente a las conexiones hardware que van a existir, con la característica, por supuesto, de muy alta velocidad, pero con restricciones en cuanto a la flexibilidad, dado que puede consumir muchos recursos hardware, hacer una implementación software equivalente. De aquí que entonces una alternativa sea una realización híbrida hardware-software, donde algunas tareas sean implementadas por un sistema de procesado en software y aquellas tareas más críticas en tiempo sean llevadas a hardware. Así que esta es la idea general, tener un sistema de procesado para que haga esa parte software de las tareas y hardware específico que ejecute aquellas tareas más críticas en tiempo, todo esto implementado sobre un dispositivo programado. Por supuesto, cuando estamos hablando de un sistema de procesado, nos referimos al procesador, los buses, normalmente buses locales para las conexiones más rápidas, buses de expansión para conectar el resto de las memorias, periféricos, etc. Y dentro de esto, el hardware específico, el hardware de usuario que se quiera tener para implementar aquellas tareas por hardware que se quieran acometer. Por supuesto, todo esto, cuando estemos hablando
de un sistema interprocesado para sistemas empotrados estará basado en módulos de propiedad intelectual. Estos módulos no son más que esas descripciones software. Cuando decimos software no nos referimos únicamente exclusivamente a ficheros fuentes, simplemente ficheros de NetList, de layout, es decir, de diferentes estructuras según los tipos de módulo IP que veremos en breve. Una descripción software de componentes hardware. Son bloques que están prediseñados, el diseño final lo va a hacer el usuario. Y por supuesto, en la mayoría de los casos, muy conveniente, en la mayoría de los casos altamente configurable, para que uno lo pueda adecuar a las especificidades que requiera la implementación. Normalmente los módulos IP pueden incluir en mayor o menor medida documentación, herramientas de desarrollo, no todos la traen, los principales sí la tienen, soporte técnico, elemento fundamental, dado que aquí es el usuario que hace la implementación final y evidentemente pueden surgir muchos aspectos de consulta, necesidades, etcétera, que requiere de este requisito. La clasificación general de los módulos de propiedad intelectual, bueno, los softcores, feedcores y hardcores. Los primeros, que es una descripción nuevamente de comportamiento. Esto no significa que sean libres o no, los hay de diferentes tipos, como veremos posteriormente. Esto es básicamente una descripción de comportamiento, típicamente ahí se dan los ficheros fuentes, y la gran ventaja que tiene en muchos casos que es independiente de la tecnología, o sea, se puede implementar prácticamente en cualquier dispositivo programable, inclusive en tecnología X. Feedcores que normalmente ya están optimizados para una arquitectura, aunque se recursos específicos de dispositivos programables, etc. Algunos de estos han sido inclusive licenciados también para algunas tecnologías de así. Y los hardcores que normalmente son descripciones físicas, ficheros de layout o ya implementados físicamente en los dispositivos programables, y por supuesto están estrechamente relacionados con la tecnología de fabricación de este tipo. Esta es una imagen que ilustra mucho lo que es la tecnología de IP, el desarrollo de sistemas empotrados. Desde que me la encontré hace muchos años, me he enamorado de ella y siempre la uso en cualquier presentación. Venga más bien o menos al tema, pero realmente ilustra mucho. O sea, es como un prefabricado que estamos armando cositas, en este caso, en un dispositivo programable. Contamos, digo, a lo que nos vamos a estar enfrentando es armar un sistema de procesador, memoria, ROM, RAM, puertos, más puertos de entrada-salida, timer, más un controlador de interrupción, puerto serie, es decir, diferentes interfaces totalmente configurables, todo esto, y esto disponible como módulos de propiedad intelectual. Con otros módulos IP que puede ser añadidos de otras funcionalidades que se quieran, y por supuesto, en muchos casos hará falta hardware específico que haga las tareas que uno requiere. De forma tal que el diseñador se va a concentrar básicamente en ese hardware específico que tiene que desarrollar, en las interconexiones que tiene que establecer entre los diferentes elementos y el sistema de procesado, y por supuesto en el programa de aplicación que va a estar ejecutando el procesador que se tenga. De forma tal que si tenemos que hacer un sistema de procesado, bueno, veamos qué módulos de propiedad intelectual existen de procesadores y de microcontroladores, entendiendo esto como un sistema de procesado ya con características específicas en cuanto a recursos se tienen. En tipos softcores, por ejemplo, de microcontroladores hay una gran variedad. Sin lugar a dudas, los que más abundan, no solamente softcores, también están en feedcores. Lo vamos a ver es quizás el microcontrolador más popular en la gama de 8 bits que es la familia del 51. Desde unos softcores totalmente libres con bajo soporte como es Oregano 8051, hasta ya procesadores mucho más potentes, procesadores RISC de 32 bits como Leon 3, OpenRISC, OpenSpark, ya este de 64 bits, todos son softcores disponibles en sus códigos. Ya otros feedcores optimizados para una arquitectura, esto de uno de los principales fabricantes de módulos IP, CAS, nos oferta para diferentes tecnologías de fabricación, inclusive para ASIC. Este otro, Core 8051, es de Microsemi, vean, el microcontrolador es una arquitectura que se ha mantenido estable desde más de 40 años, y de ahí su gran popularidad. Versiones reducidas de unos libres de
Sealing de 8 bits, Microblade, muy sencillo. Ya procesadores más potentes, como veremos, Microblade de Sealing, Neo 2 de Altera, la serie BA2X el de CAS, basados en procesadores ARM. Y en hardcore, ya aquellos que están implementados en algunas FPGA, aunque veremos que esto es un elemento que tiende a desaparecer de las FPGA, de hecho si observamos las últimas prácticamente ya esto no viene, o sea, me refiero al procesador solo. Las de Sealing usaban PowerPC y otros Altera, Microsemi utilizaban ARM. Bien, en algunos casos esto incorporan otros elementos además del procesador. Bien. Aquí tenemos un resumen rápido: Soft of Core, Microblade de Sealing, Neo de Altera, León de Geiler, esto un ARM de Microsemi, Cortex y de microcontrolador, una gran gama. Esto es una imagen, por ejemplo, de 4 PowerPC en una antigua Virtex 2 Pro, FPGA de excelentes prestaciones sin duda, lamentablemente desplazada por obligación de las herramientas de desarrollo que ya no la soportan. En ARM, en los FPGA antiguos de Altera, tipo Excalibur, estaban dotados de 1 a 4 ARM, también lo que tengo. Así, algunas características de esto para ilustrar un poco las potencialidades de estos sistemas procesados basados en módulos IP. Cuando uno compara, por ejemplo, un softcore del 51 de un fabricante, el distribuidor, muy simple, digo simple en cuanto a soporte del mismo, aunque esta es la versión libre, la versión gratis del dispositivo. Ellos suministran también una versión de pago que ya sí tiene un mayor soporte técnico. El soporte técnico aquí es prácticamente nulo. ¿Qué suministran acá? Bueno, pues un conjunto de ficheros HDL, muy HDL específicamente, donde tiene todos los diferentes componentes del core, donde el core incluye la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, puertos series, temporizadores, etc. Así como las plantillas para la implementación de las memorias. Si empezamos a ver algunas ventajas adicionales, si adquirimos uno, evidentemente la cantidad de puertos de entrada y salida que tenemos, la cantidad de timers, etc., ya está predeterminado. Aquí no, aquí aunque en este no es totalmente configurable, pero sí se observa, por ejemplo, una característica muy apetecible: los puertos de entrada y salida son completamente independientes, dado que por supuesto no están limitados por el pinout de un circuito integrado que va a tener que realizar. Así, por ejemplo, en esta arquitectura era típico que cuando se expandían los puertos P0 y P2 se perdían porque se usaban como uso de expansión, bueno, en un IP que va a ir interconexiones internas en el dispositivo programable. Esto no es necesario, y así las líneas de puertos son completamente independientes de los buses de las memorias. De hecho, los buses para las memorias, tanto la memoria RAM interna como la memoria de programa, como la memoria RAM externa, lo digo externa entre comillas porque se puede implementar en los mismos recursos de RAM que tenga el dispositivo programable. Todos estos buses son completamente independientes, hacer completamente independientes, da lugar a que inclusive en este microcontrolador se implemente versiones de un procesador tipo hardware con buses independientes, lo cual permite acelerar y obtener mucha mayor velocidad de funcionamiento con relación al 51 original. Menciono todo esto nada más que como una idea de los beneficios que puede dar la tecnología de IP con relación a los circuitos tradicionales. Acá tenemos, por ejemplo, un proyecto de ese mismo IP hecho con un entorno de desarrollo de FPGA, el de Sealing, donde vean la cantidad de ficheros que hay que estar manejando. Bien, todos esos ficheros se suministran código fuente completamente, descripciones de comportamiento completamente modificables, podemos añadir instrucciones, etc. Pero por supuesto, además de todas las ventajas que ya hemos dicho, esto tiene el gran inconveniente, que esto no tiene ninguna herramienta de desarrollo, excepto las propias del 51, me refiero a compiladores, enlazadores, etc. Esto es, cualquier modificación que uno va a hacer aquí tiene que hacer la modificación a mano sobre el propio fichero HDL, con lo cual la posibilidad de ocurrencia de errores es extremadamente alta.
aunque tiene algunos elementos de configuración, como la cantidad de timers, etcétera, que lo puede hacer a niveles de constantes, pero otras evidentemente tiene que hacerla uno modificando directamente los ficheros HD. Aquí tenemos un suministrador típico de módulos de propiedad intelectual bastante conocido, CAS. Esta es la gama que tiene de componentes. Aquí aparecen los núcleos del 51. Estos son básicamente soft core o field core. Normalmente lo que ellos suministran es field core ya optimizados para una arquitectura. Es decir, uno hace la solicitud y se la envía para la arquitectura que uno se la configura, como la optimizan, digamos, para la arquitectura que uno quiere implementar. ¿Cuánto pueden costar? Pues no sé. Tuve la experiencia, hace unos años, hace ya más de 10 años, con un suministrador, no digo el nombre, al cual, por experiencia anterior que teníamos, trabajando con un 51 y un FPGA externo, estoy hablando de hace más de 11 años, los FPGA no tenían la densidad ni los recursos que tienen actualmente, y habíamos hecho ya trabajos anteriores con un 51 y un FPGA, un 51 externo, un microcontrolador, base de circuito integrado, y un FPGA, y queríamos ya, dado que los FPGA habían avanzado, poner el microcontrolador dentro del FPGA. Bueno, nada mejor que un módulo IP de un 51. Nos pusimos en contacto con ese suministrador, a ver si nos podía enviar una versión de prueba, al menos para validar lo que estábamos haciendo. Y después de muchos intercambios, que no nos entendían, porque las preguntas eran cuántas unidades vas a vender al año, qué ganancia es la esperada, etcétera, cosas típicas, digamos, de cómo iba a ir el negocio. Después, al final, una conversación telefónica que entendió que no era con carácter comercial, era simplemente fines académicos. Pues bueno, nos llegó una información que decía, ya, lo entendí, le vamos a poner con el comercial. Y a las 2 horas venía un correo del comercial que decía, le vamos a hacer una oferta. En Cuba una oferta es, cuando alguien, un amigo le dice, te voy a hacer una oferta, una vez se agacha la cabeza porque puede ser cualquier cosa. Entonces dice, le vamos a dar una versión, uno de ellos, más simple, me venía bien cualquiera. Ya sintetizado, lo cual quería decir que yo no lo podía configurar. Bueno, a caballo regalado no se le mira conmigo. De hecho, limitado a solo 4.000 ciclos, eso quiere decir programa es muy pequeño. Sin soporte técnico ninguno. El buen cubano, que no me preguntes nada, que no te voy a responder. Y todo eso, for only 1,000 euros, por solo 1.000 euros. Si ese me costaba eso, no sé cuánto costarían los de verdad. ¿Cuánto puede costar estos dispositivos? Pero bueno, evidentemente quien los compra hará uso muy masivo de ellos, evidentemente podrá obtener mucho beneficio. Lo que oferta CAS, básicamente este es el núcleo del 51, todos los demás elementos son completamente configurables con el entorno de desarrollo que ellos tienen, bueno, o que se les puede mandar a configurar, así como otros módulos que se les pueden conectar externamente, inclusive en memoria allá fuera del FPGA, para ampliar los recursos del dispositivo. No les muestro las características de esto, pero bueno, en cuanto a velocidad, frecuencia máxima de operación, etcétera, muy por encima de los 51 tradicionales. Esta es otra versión que ellos tienen, estas son versiones RIS del 51, con bueno, una gran cantidad de periféricos totalmente configurables para estos dispositivos. Esto es otro core del 51 de Actel, actualmente de Microsemi, donde básicamente lo que suministran este es el procesador, con todo el arreglo de registro de funciones especiales, el acceso a la memoria de ROM, etcétera, la unidad de control para todo lo que es el soporte de las instrucciones, los modos de direccionado, y ya después con un bus específico para conectar los diferentes periféricos que puedan tenerse. Eso es el mundo de los cores de 8 bits que muchas veces se utilizan para prestaciones relativamente pequeñas. Lo más usual, en muchos casos, a veces lo más conocido es trabajar con cores, incluso la tendencia, o hay algunas tendencias también a aumentar los 64 bits. Hablemos entonces un poco de las características de estos cores. Todos están basados en arquitectura hardware RISC, estamos hablando de procesadores con buses de instrucciones y datos separados, con el objetivo de que puedan sacar provecho del acceso simultáneo a ambas memorias y puedan optimizar las etapas de pipeline.
Las arquitecturas de estos procesadores, básicamente derivados de MIPS, bueno, primero un DLX, un Deluxe, algunos SPAR, Ultra SPAR, otros en ARM, otros propios, como la arquitectura de Linux 2, que no obedece ni a uno ni a otro, aunque bueno, toma prácticamente características de uno y de otro. Normalmente todas estas arquitecturas están basadas en un conjunto de registros de propósito general, algunos con propósitos específicos de 32 bits, buses independientes para memoria local con el objetivo de hacer uso intensivo de los bloques de memoria RAM de los dispositivos programables, y buses de expansión. Como ya dije, todos organizados en un conjunto de etapas de pipeline. Usualmente varían entre 3 y 7 etapas, algunos los han ido con menos, 2 etapas. Por supuesto, más etapas implica más recursos en el dispositivo programado. Todo esto que aparece aquí ya son opciones normales de caches de primer nivel, de instrucciones y datos separadas, bien, unidad aritmética de punto flotante, unidades de manejo de memoria, muy útil cuando se quieren incorporar mecanismos de protección para las aplicaciones, etc., y para un sistema operativo, para, por ejemplo, soportar una versión de Linux completa. Si me lo permiten, podemos bajar. Me lo agradecen. Y como veremos, existe una tendencia a unificar las estructuras de uso. Digo una tendencia porque en sus inicios no muchos venían con este tipo de bus, en bus AMBA, de una arquitectura básicamente de bus para sistemas de microcontroladores desarrollada por ARM en sus diferentes variantes, HB, APB, BusAXI, actual, etc. Así, por ejemplo, vamos a ver algunos. Esta es una versión actual de Microblade, bueno, una versión actual no, pero una versión casi de la primerita de procesador Microblade, la 3.0, actualmente vamos por la 9 algo. Donde se observa esa arquitectura hardware con buses de datos e instrucciones separados, y a su vez estos buses separados en buses locales y buses de expansión, además de buses específicos para conexión de periféricos a alta velocidad, los buses de la cache, etc. Sí, y a esto, algunos de estos buses ya han sido modificados con el tiempo, han quedado obsoletos, como este bus OPB. Por ejemplo, esto es una versión mucho más reciente de Microblade, donde no se resalta mucho acá, pero los elementos que están aquí sombreados, todo lo que tiene que ver con las unidades de manejo de memoria, los buffers de traducciones de página para todo el sistema de paginado y los mecanismos de protección que va a incorporar, todo lo que son un conjunto de opciones, entre ellos el coprocesador matemático, los tamaños de las caches de instrucciones y datos. Bueno, todos estos son elementos que le van a aportar un pipeline también más profundo, en este caso puede ser hasta 5 o 6 etapas. Evidentemente, otras prestaciones a este procesador para armar un sistema de procesador armado en él. Y aquí, bueno, ya se incorpora, aunque mantiene ya un bus un poco derivado, el bus local de datos, mantiene uno próximo al OPB original, pero ya incorpora BusAXI, que es un derivado, bueno, una versión de bus AMBA incorporado en este caso para este procesador. Si cambiamos de fabricante, nos vamos a Altera. Bueno, tienen el procesador, y alrededor de este procesador, al igual que en el anterior, todo un conjunto de elementos con los cuales se puede armar un sistema de procesador. O sea, no me refiero solo al módulo IP del procesador, sino de muchos otros componentes, como es el caso de Neo 2, con una estructura similar. En Neo 2 se observa también buses de instrucciones y de datos separados. Estos serían los buses locales, ellos le llaman otro nombre, buses para acoplamiento cercano de memoria, pero son básicamente los buses para conectar los bloques de memoria RAM, donde los accesos son extremadamente rápidos, un ciclo de reloj, igual que los que se tienen en sí. Aquí los bloques básicos son estos que están resaltados en azul, los que están en gris son bloques opcionales que se configuran en el procesador.
En el caso de los sistemas NIO 2, tiene forma específica de añadirle hardware de usuario, y es que se le puede añadir hardware de usuario específicamente modificando o añadiéndole soporte a la unidad aritmética y lógica, es decir, se le incluye como una función adicional este hardware de usuario a la unidad aritmética y lógica. O sea, específicamente lo que hace es que genera funciones de entrada-salida de esta información y se implementa esta parte de hardware de usuario como parte de la unidad aritmética y lógica. En el caso de Siri, que lo pasé, usa otro mecanismo que son los buses de alta velocidad, buses FCM o AXI String actualmente. Los procesadores BA de CAS, que son también RIGER de 32 bits basados en ARM, todos son de la familia ARM. La característica fundamental de estos dispositivos es el poco consumo de elementos, relativamente consumo o bajo consumo de recursos del dispositivo programable sobre el que va a tener en función, por supuesto, de las prestaciones. Desde este, que es un ARM muy sencillo, sin cache, hasta estos que ya son mucho más profundos, hasta 12 etapas de pipeline que pueden tener, etcétera, pero por supuesto el consumo de recursos es mucho más elevado. Así, por ejemplo, aquí se tiene este, que es uno intermedio, un BA22, donde tiene 4 etapas el de pipeline. Se observan también las instrucciones y datos, de la parte de instrucciones, la parte de datos, con las caches independientes, de instrucciones y datos. Todas esas caches son configurables en tamaño, no solamente en tamaño y capacidad, tamaño, en tamaño en la línea. La arquitectura de la cache en general, eso no lo mencioné, prácticamente no es configurable. Normalmente son, en casi todos los casos, por lo menos los casos en los que conozco, caches de correspondencia directa. Quizás la que menos tasa de acierto reporta, pero bueno, también la más simple de implementar en cuanto a complejidad de comparadores, memoria de etiquetas, etc. Estas son las interfaces para memoria rápida, en otras palabras, para memoria local, y esto una interfaz para bus AMBA en la versión de bus AHB. Los feed cores de microsemi, había hablado de algunos de estos, del 51, están basados, los de 32 bits, están basados en ARM, en un Cortex M1 o Cortex M3 o el procesador León, desarrollado por Geiler Research, y licenciado para ellos, tienen permiso para distribuirlo también como parte de sus implementaciones, y ya están utilizados, por supuesto, para las FPGA de Actel Microsemi. Este es, por ejemplo, un Cortex M1 también con bus AMBA y un pipeline de 3 etapas. Esto es uno de los más sencillitos de los ARM originales. ¿Sí? Y León 3, en mi opinión, uno de los módulos IP de procesadores más configurables que existen. Este es un softcore, algunas distribuciones de feed core, porque bueno, ya las toman algunos fabricantes y la optimizan para su FPGA, como hace el caso de Actel en Microsemi. Esto viene de la familia de SPAD y sus derivados, León 2, León 3, hay un León 4. Existen versiones que no son softcore, que son, por ejemplo, de los que usa la Agencia Espacial Europea en sus proyectos, que ya son bajo licencia, incorporan muchos más mecanismos de protección, donde las cosas fundamentales son estas que están acá, es decir, todo lo que tiene que ver con el procesador, con una profundidad considerable en el pipeline para sistemas empotrados, de 7 etapas de pipeline. Esta profundidad inclusive es configurable. Es configurable muchos de los elementos de la arquitectura, el tamaño de los buffers de traducciones de página, bueno, además de los tamaños de las caches, etc. Un procesador extremadamente configurable. Cuando digo extremadamente configurable, es que el usuario puede modificar muchos de esos elementos, muchos más que en otros procesadores. Por supuesto, requiere un conocimiento más profundo de la arquitectura del mismo. Y bueno, elementos opcionales con procesadores matemáticos o específicos del usuario, y también, por supuesto, hace uso
de bus AMBA, en este caso de la variante de alta velocidad. Todo esto de por sí constituye una visión de los diferentes tipos de procesadores, o sea, de módulos IP, de procesadores, como veremos ahora, no solamente procesadores, otros componentes para armar todo el sistema el de procesado, que en el caso de los microcontroladores y el sistema de procesado está completamente implementado. En el caso de los procesadores que hemos visto, hace falta los demás elementos para implementar el sistema de procesado, y todos ellos, o la mayoría de ellos, vienen acompañados de un conjunto de plataformas de desarrollo con el objetivo de facilitarle al diseñador lo que es la implementación del sistema de procesado, y más que el sistema de procesado, todo lo que es el sistema sobre el dispositivo programable. Entonces, ¿qué cosas son estas plataformas de desarrollo? Bueno, un conjunto de módulos IP. Cuando decimos módulos IP, no son solamente la descripción software de la componente hardware, sino además hay muchas otras funcionalidades. Por ejemplo, si estamos hablando que son módulos IP de un procesador o de elementos que acompañan al procesador, como puede ser alguno de los periféricos, temporizadores, puertos de entrada-salida, etc. Bueno, como parte de ese módulo IP se incluyen componentes software, además de la descripción del módulo, como pueden ser los drivers para manipular ese dispositivo, funciones que faciliten la atención al dispositivo por interrupción, por diferentes mecanismos, el acceso a sus registros, etc. Entonces, esa plataforma no es más que ese conjunto de módulos IP que involucran todos esos aspectos que he señalado, y las herramientas de diseño que van a facilitar el desarrollo de toda la parte de hardware y por supuesto del programa de aplicación que vayan a ir en un sistema de procesado sobre FPGA. De aquí les he puesto los tres de los principales, o de algunos de los sin duda líderes en esta tecnología. Altera, emulando de cerca. En Xilinx está el entorno de acá, incorporado dentro de ICE. Altera tiene uno que de unos años para acá, le llama QSYS, esto está dentro del entorno de Quartus. Este es el antiguo SOPC Builder, sistema, un programa de chip builder, prácticamente lo mismo. Y Microsemi con esta versión, Olivero, no sé cómo pronunciarse. Todas estas herramientas, cuando uno las analiza, hay bastante similitud. Pero como todo en la vida, hay un aunque. Todas son iguales. Sí, pero, o sea, cuando digo iguales, veremos las características que son muy similares. Pero, como diría un gran amigo mío, unas son más iguales que otras. Es decir, hay algunas, después podemos opinar sobre ello, que realmente son entornos mucho más amigables, que facilitan mucho más el trabajo, que otros son más intuitivos. Esa es la causa de ese aumento. Toda esta opción se hace mediante parámetros. Aquí normalmente no hay que tocar código HDL. Esto hace que evidentemente por detrás hay una herramienta, hay un script este comando que se va a encargar que si uno configura el tamaño de un dispositivo que es de 12 bits, pues por ahí para abajo modificará a todo lo que tenga que modificar de forma segura para el usuario, etcétera, para que no haya errores tontos de que aquí le puse un estándar Logic Vector de 12 bits y después adelante en otro fichero no lo he modificado. Entonces, toda esta configuración mediante parámetros evidentemente se almacenará en algunos ficheros, y esos ficheros son los utilizados por las herramientas para el manejo de la información. Entonces, así tendremos los propios ficheros de diseño, si hay que incorporar algo específico que tengo, todos estos ficheros de configuración. Aquí también pudiéramos poner un aunque, hay algunos ficheros de configuración muy bien organizados, casi pudiéramos decir, son documentos, textos, podemos cortar y pegar en otro lado sin mayores inconvenientes, con estructura acorde, por supuesto, a las propias herramientas en las que utiliza, donde ese fichero de configuración está estructurado en muchas partes diferentes que hacen prácticamente imposible la función de cortar y pegar y llevárselo a otro lado. Así como ficheros de scripts de comando para facilitar las implementaciones automáticas de muchas de las herramientas que se van a estar ejecutando. Esto es una concepción general de lo que vamos a hablar de las herramientas, de cosas comunes que tienen estas herramientas de desarrollo.
Evidentemente tenemos que armar todo el hardware del sistema de procesador. Es decir, las conexiones del procesador, los buses, la memoria, los diferentes periféricos, el hardware específico, etc. Y evidentemente habrá que desarrollar todo el software que se va a ejecutar en el de procesador y por supuesto herramientas específicas de implementación de hardware sobre el dispositivo programable. Es decir, las herramientas ya si se está trabajando con una tecnología de un fabricante, es decir, en Altera, el que sea, evidentemente las herramientas de síntesis, implementación y de programación sobre hacia el FPGA. De esta descripción de componentes que hay acá, donde está toda la configuración de las funciones que se pueden en la aplicación. Componer información mediante algún fichero a las herramientas de software para que se tengan en cuenta, se hagan visibles los drivers para el manejo de ese timer y así con los diferentes componentes. Así entonces, la parte de software, teniendo en cuenta esos drivers, bibliotecas que se pueden incorporar, configuraciones adicionales que se le puedan hacer, básicamente quién es entrada, salida estándar, etcétera, otras funcionalidades, sistema operativo, si se va a utilizar, o qué versión, o qué soporte de sistema operativo. Pues básicamente este software desarrollado C, C++, bueno, pues desarrollador, según se quiera, son en los soportes típicos. Bueno, pues después con herramientas de desarrollo software, donde tienen lo clásico, la compilación de drivers, bibliotecas, etcétera, la compilación de la propia aplicación y el enlace con las diferentes partes donde va el programa, ya se tiene todo el código listo y esto puede ser posteriormente descargado hacia el FPGA. Bueno, se puede descargar o bien desde aquí, después en algún mecanismo, usualmente un debugger, descargarlo por el otro lado. Así voy a comentar algunas plataformas de desarrollo de diferentes fabricantes. Xilinx, que tiene dentro del ICE Design Suite el que se conoce como Embedded Development Kit, que es básicamente una plataforma que engloba todos esos módulos IP, la parte de software, o sea, la parte de hardware, la parte de los drivers de software, etc. Y todas esas herramientas de diseño que van a facilitar todo lo que tenga que ver con el desarrollo sobre FPGA es de Xilinx. ¿Qué procesadores soporta PowerPC? Esto veremos que va a quedar ahorita fuera. Microblade, que lo sigue soportando, y más recientemente, hace unos años, se incorpora todo en el mismo sistema, no en otra parte, incorpora también este procesador, que veremos más adelante, que se incorpora en el ASIA. Además incorpora todo un conjunto de periféricos, disponibles también, módulo IP, timer, puerto de entrada-salida, UART, controladores de interrupción, de memoria, en fin, soporte inclusive para hardware específico, etc. Y las herramientas que están todas incorporadas para la parte, inicialmente la parte de hardware y software, en lo que se conoce como Xilinx Platform Studio, desde hace unas versiones, las 3, ¿cuándo fue la última? No me acuerdo si fue la 12, la última que soportaba desarrollo de software directamente aquí. Migraron, lamentablemente a veces, migraron para un sistema más estándar. Voy a explicar lamentablemente ese porqué. Como Eclipse, que Eclipse por supuesto, si bien tiene muchas ventajas, a veces para uno hacer un programita de aplicación, que lo que tenía que hacer eran 4 tonterías, no tenía que estar con cosas para Eclipse, etcétera, y lo podía hacer directamente ahí. Nada. También veremos que es una tendencia y es lo que hacen todas las plataformas de desarrollo actuales. ¿Sí? Así entonces un sistema de procesado con Microblade, ahí está puesto Microblade. Estos eran los esquemas que les decía, que no se los mostré anteriormente, que estas son las formas que tiene incorporar hardware específico, o bien para un bus de alta velocidad, como puede ser FSL o actualmente AXI-String, o un bus de expansión donde la herramienta proporciona todo el cascarón para configurar o conectar ese hardware específico al módulo IP. Entonces todo este sistema de procesado, bien sea
en este caso con Microblade o con PowerPC. Este es el hardcore de PowerPC, específicamente con los buses que tiene. Esto no viene dotado de VPCL. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer con EDK, con el Development Kit. Esto tiene que ver el flujo de hardware, como explicábamos ahorita, que hasta al final está soportado por la de ICE, de síntesis, implementación, etcétera, y programación, y las herramientas de software, todas disponibles en entornos similares a Eclipse. Aunque lo voy a usar aquí, no me voy a detener en los ficheros, el nombre de los ficheros y eso, pero uso esta lámina de un amigo para ilustrar este flujo, este diseño. Donde aquí resalto este fichero que tenemos acá, el fichero MHS, Microprocessor Hardware Specification, el nombre no le interesa mucho, donde básicamente todo es un fichero texto donde viene toda la configuración, parámetros de los módulos IP los que vamos a usar. De forma tal que a través de esos parámetros y un conjunto de parámetros definidos que existen para ese módulo IP, pues entonces la herramienta de síntesis tiene toda la información acerca de sintetizar esas componentes con la configuración específica. Esto para el flujo de diseño de acá es lo mismo en todas las herramientas, es la misma concepción. Por supuesto, los ficheros tendrán otro nombre, la sintaxis será otra, bien, algunos más amigables y otros menos, pero esto será lo mismo. Bien, un fichero de configuración y un fichero de configuraciones por defecto que tiene ese módulo IP, donde por supuesto esas configuraciones que hace el usuario se imponen a las configuraciones por defecto, se sintetiza y esto es ya flujo típico de una implementación sobre una FPGA, se sintetiza, se implementa en las restricciones y se obtiene un fichero de programación, aquí con extensión .bit, el que sea. De esta misma descripción que se hizo acá, se obtiene otro fichero, que es el fichero, pudiéramos decir, de configuración de software. Aquí se especifica que en función del hardware que se haya señalado aquí, que se haya configurado aquí, se hacen visibles para las herramientas que habrá que compilar y otras funcionalidades, como puede ser si se han incorporado. Se compilan todas estas bibliotecas y ya luego el código fuente, el código de la aplicación, se compila, se enlaza y se obtiene el código ejecutable, que bien, se puede combinar con el de configuración para descargarlo o buscar un mecanismo alternativo, usualmente un debugger, para posteriormente descargarlo hacia el FPGA. Bien, esto es lo que se presenta en Xilinx Platform Studio. Señalo esta página inicial porque esto es una facilidad. Este asistente no lo tienen todas las herramientas y es una divinidad, sobre todo cuando uno le cae una placa nueva la primera vez que va a trabajar con ella, etcétera. Es un asistente que reconoce un conjunto de placas de Xilinx y otros fabricantes que son partners de él, y por supuesto, como la placa ya tiene un conjunto de recursos ya disponibles, no sé, switch, LED, memoria DDR, DDR2, la que pues le permite módulos Ethernet, conexiones serie, etcétera. Permite al usuario de una forma relativamente sencilla, en apenas unos minutos, configurar el sistema. La carencia de asistentes como esto en otras herramientas realmente se echa de menos. No sé bueno, y después veremos si alguien ha tenido experiencia con otros entornos, pero evidentemente se echa de menos. Bueno, de aquí entonces se pasa a Xilinx Platform Studio, que es ya la herramienta donde se hace todas las conexiones, se configura todo. Aquí, por ejemplo, está todo un conjunto de módulos IP disponibles que uno los selecciona, etcétera, y aquí se establecen todas las conexiones y otras cosas, como es la configuración de las direcciones, los puertos específicos que se van a tener para el exterior, etcétera. Bien, lo mismo, aquí se tienen en la parte del proyecto los principales ficheros, como el fichero de especificaciones, etcétera, y los ficheros de configuración de las diferentes herramientas que se tienen. Esto era lo anterior, era para UHACSI, lo que cambia ahora son, por supuesto, algunas señales específicas de este tipo de uso. Para la parte de software, pues lo que se hace es que se exporta desde el flujo de diseño hardware. Antes aquí
existía una pestaña, que tenía que ver con aplicaciones, pues en esta no, en una de estas que existía con aplicaciones, esa fue la que se eliminó. Hay que exportar el diseño hacia SDK, Software Development Kit, que no es más que un entorno basado en Eclipse. Donde bueno, tiene las facilidades típicas de estos entornos, donde puedo ver todo el código, las inicializaciones, instancias, tiene consolas para trabajar, terminales, etc. Bueno, facilita mucho, sin duda, el desarrollo de aplicaciones cuando la aplicación es relativamente compleja. Para esto se basa en un Board Support Package, que no es más que la información, la configuración hardware a herramientas de software para que haga visible todas esas que se van a incorporar en los módulos IP. Básicamente los drivers de los diferentes componentes, bibliotecas que se van a utilizar, etc. Si nos vamos al sistema de procesado con NIOS 2, Altera tiene un entorno que se llama Quartus. Y entonces, si vemos un sistema de procesado con NIOS 2, este procesador NIOS 2, lo que vimos hace unos minutos, con un bus específico, este bus es Avalon, y aquí tiene todas las conexiones para diferentes periféricos, controladores de memoria dinámica, un chip, qué sé yo, diferentes dispositivos disponibles como módulo IP, puesto serial, timer, GPIO, etc. Todo este sistema se quiere implementar. Perfecto. Para implementar eso, entonces el flujo de diseño de un sistema de procesado del NIOS 2 es similar al de otro procesador. Aquí lo tenemos de forma general. Partiendo de que se analizan los sistemas, etcétera, se analiza todo lo que es en la parte de hardware y teniendo predeterminado lo mismo que pasaba en la otra y que pasará en todas las herramientas, pues bueno, se definen todos los elementos, esto es, se configuran todos los parámetros de esos módulos IP en una herramienta que se llama QSYS, antiguo SOPC Builder, y de aquí entonces pues se pasa a la implementación de ese hardware. Cuando se implemente ese hardware, lo que se hace es que de este sistema descrito en QSYS no se hace ninguna implementación. Ahí al final termina en un fichero, en código HDL, que no es un fichero, o sea, un fichero, pero que tiene básicamente el cascarón y abajo un fichero de netlist que tiene todo el sistema ya sintetizado. Y se integra en las herramientas ya propias del sistema de desarrollo de FPGA que tiene Altera, que se llama Quartus. Y a partir de aquí, bueno, se le pone en toda compilación, el proceso de síntesis, aquí le llaman Altera, y toda la programación de que se tiene. A partir de aquí, teniendo ya el hardware implementado, pues bueno, se tiene toda la información para el desarrollo del software. Aquí entonces se pasa información, básicamente la información equivalente al BSP, para que el software, el de aplicación, teniendo todo el soporte de esas funcionalidades de los drivers, bibliotecas, todo lo que conformaría toda esa capa de abstracción, el de hardware para el desarrollo de una aplicación, pues bueno, con una aplicación basada también en Eclipse, se hace el desarrollo, se compila, etc., y se puede descargar y depurar, etc., y bueno, si en función de lo que uno quiera, lo refina el diseño, lo pone a punto, etc. Si lo vemos acá, esquemáticamente es algo como esto. Partiendo de que tenemos aquí la descripción de hardware, al final se genera un fichero que es el que describe todo cómo está esa pasión del sistema. Este fichero QSYS es un poco el equivalente al MHS que tenía Xilin para los usuarios de Xilin. La sintaxis nada tiene que ver. ¿Sí? Y a su vez se dan versiones HDL, de todo lo que es el sistema de procesador. Microlate tiene una versión también así que quedado en desuso incorporando todo el hardware posteriormente. Y esto pasa ya a las herramientas puras de Quartus, la compilación, ¿sí? La síntesis, la implementación, para tener ya toda la implementación del hardware. Por otro lado, también se pasa de la propia información que se tiene de esa configuración software, este fichero que tenemos acá, es el equivalente al MSS de allá de Xilin,
es el que da la información de los módulos hardware que están utilizándose en el sistema empotrado para y basado también en un entorno Eclipse se hace todo el desarrollo del programa, se genera un fichero .exe y de aquí se genera finalmente el fichero .soft, este es el equivalente, este RAM o Object File, es el equivalente al .bit que tiene este. Y bueno, de ahí se descarga en el FPGA. El flujo de diseño, entonces esto, básicamente, sí, voy a partir de que no se ha creado nada, se empieza por acá, se traen componentes de una biblioteca, que son los módulos IP predefinidos, se configuran esos componentes, eso es lo que da lugar a este fichero, bien, se dan todas las direcciones, bases, o sea, el mapeo en memoria de los dispositivos, las interrupciones, etc. Y cuando se termine, lo que se hace es que se genera este fichero y este fichero, conjuntamente con el fichero de diseño, es el que se pasa a las herramientas, a Quarto, al resto de las herramientas de Quarto, para hacer ya la implementación final, o sea, la síntesis, la implementación y el fichero, que es el que tiene que ver con el desarrollo de este software. Aquí, bueno, algunos elementos de QSYS para configurar el procesador. Bueno, esto ya cambia de uno a otro, altera desde sus inicios. Bueno, en su inicio no, pero con NIOS 2 tenía uno anterior que era simplemente NIOS. Pero con NIOS 2 ofrece, digamos, tres configuraciones típicas. Uno simple, no tiene cache ni nada. Uno estándar, o sea, este económico. Uno estándar de alta velocidad, por supuesto, todo va en función de los recursos que va a estar consumiendo en el sistema empotrado. Así entonces, observen la similitud de QSYS con XP, que están juntos, lo seleccionamos. Aquí se hacen las conexiones, echan la referencia de un asistente similar a que tenemos configurado el hardware, que todo está bien, se genera código HDL que se pasa hacia las herramientas de Quarto. Para el software algo parecido, ¿sí? Con un conjunto de herramientas de software que están incorporadas en EDS en vez de Design Software, ¿sí? Donde esto ya tiene un entorno de desarrollo también basado en Eclipse, nuevamente con un Board Support Package, donde está toda la descripción de la funcionalidad de software que se requieren para el hardware que se va a tener. Por último, de microsemi, de este sistema realmente tengo que excusarme porque realmente no tengo mucha experiencia de trabajo con él, hace muchos años que lo estuve mirando, y no tengo muchos elementos realmente, pero sí, elementos generales, esto es todo el conjunto de herramientas que tiene muy similares, cambia un poco en la forma de trabajar, esto hacen un uso más intensivo de una interfaz gráfica para la configuración de los elementos, o sea, cuando digo gráfica, más bloques que se están poniendo, pero es similar en buena parte. Esto es como si fueran esquemáticos que se tienen en muchos casos. Todo esto, por supuesto, son bloques que son inconfigurables. Por ejemplo, en esta que le sigue, tenemos todo un sistema de procesado basado en un Cortex M3, donde aquí uno configura, pinchando en cada uno de estos componentes, sale una ventana para configurar cada uno de los elementos. Por supuesto, todo eso se va traduciendo en un fichero de configuración de parámetros similares al MPS o al MHS, perdón, o al QSYS que estábamos viendo previamente, que son los que luego procesan las herramientas correspondientes. Esto en los sistemas de procesado es disponible. ¿Qué ha pasado en el tiempo? La tecnología, evidentemente, el tamaño, o sea, tecnológicamente están ya en los 14 nanómetros. Con eso implica muchos más miles de millones de transistores puestos en un circuito integrado. Bueno, pues entonces, no solamente hacer disponible un hardcore de un procesador en un dispositivo programable, sino dotar a algunos FPGA de todo un sistema de procesado completo. Y esto es una tendencia que al menos en los principales fabricantes está ocurriendo, como ven.
Tendencia que ha hecho que, si fijamos, me parece que Victor 2 Pro, pero PowerPC estuvo soportado hasta la Victor 5, si mal no recuerdo. El Victor 6, ya el Victor 7 no está, Victor 6 no me recuerdo. Los ARM que tenía solito, Altera por allá, también lo dejaron de soportar, por cuanto en los últimos que se han dado a esto, a incorporar todos sistemas de procesado completos, hechos como hardcore, además de otros hardcore, o sea, además de otros módulos IP puestos en el dispositivo. Me refiero a interfaces PCI, interfaces Internet, controladores de memoria, todo eso hecho como hardcore en el propio dispositivo. Por supuesto, la tecnología de fabricación nos permite. Así entonces, es una tendencia que se han eliminado esos hardcores de procesadores solamente en FPGA, o por lo menos en la mayoría de los principales fabricantes, y se ha ido reemplazando por estos hardcores de todo un sistema de procesador. Esto le llama mucho fabricantes, se necesita un chip FPGA. Esto es un sistema de procesado completo, procesador más sus caches, memoria RAM, caches de segundo nivel, bus específico, un conjunto de periféricos ya puestos ahí, ¿ves? Con un bus estándar. Y además, hardware específico, pero hardware programable en el resto. La tendencia es a esto, ¿ves? Todos utilizando procesadores ARM, ya no si es SPAR o si es MIX, no, todos basados en ARM, con Bujamba en algunas de sus variantes, HB, sobre todo HB y AXI, es lo que tiene. Y bueno, con herramientas de desarrollo propias, en algunos casos lo han añadido, Altera ha añadido la suya, Microc ha añadido la suya, Silicon lo que ha hecho es modificar la suya, en este caso Silicon Platform Studio, para que la soporte. Bueno, procesadores ARM, una breve, muy reseña, para sistemas empotrados, básicamente de los cortes M0 hasta cortes A5 han sido los que más han estado utilizándose en sistemas empotrados. Son procesadores de 32 bits, algunos ejecutaban código de 16 bits, podían ser recortados 16 bits, la mayoría son 32 bits, algunos ya de 64 bits será que se incorpore. Así, por ejemplo, veamos la SIN 7000, que es un sistema de procesado de que tiene, esto está basado, esto tiene dos procesadores Cortex A9 con sus caches el de primer nivel independiente de 32 kilobytes, una cache de segundo nivel, esto es equivalente a un Core 2 Duo, vamos a decir así, en tecnología. Todos estos elementos son completamente, tiene cache, memoria on chip específico, 256 kilos, hay diferentes versiones que pueden tener más o menos en memoria. Todos estos elementos son configurables, es decir, aunque están puestos físicamente, uno los puede habilitar o no. Eso de habilitarlo, por supuesto, físicamente está puesto, pero lo que hace es que evidentemente le va a reducir el consumo al dispositivo. Todos están basados en bus AMBA, en particular AXI, que es lo que utiliza acá. ¿Bien? Y bueno, esto incorpora otros hardcore de módulos IP, como les decía, PCI Express, en fin, otros elementos hardware que hay en este sistema de procesador. Desarrollar esto en Platform Studio es similar, aquí está Platform Studio, se ha incorporado un SIN como sistema de procesamiento, la forma, aunque por supuesto tiene especificidades para este elemento, pero es muy similar a la que se desarrolló con los procesadores. De forma tal que para el diseñador es un entorno que le es amigable o relativamente cercano. En Altera tiene esto. Empezaron con la Citroën 5, la Citroën en tecnología Altera viene siendo comparable a las Spartan. Es las FPGA que llaman de gama media, igual que si le llaman Spartan de gama media. La Avria es una intermedia y las Stratix son las de gama alta. Si observamos acá, bueno, y esto ya es palabras mayores, estamos hablando de que es un quad-core de 64 bits, con tecnología de
nanómetros que tienen estas Strati 10 de gama alta. Y la evolución vendrá por ahí. Esto es una Cyclone 5, el sistema de procesado basado en ARM. Esto puede ser uno o dos procesadores según el diseño. Vean cómo todas estas son tecnologías maduras, y todos los fabricantes se vigilan estrechamente. Ver la documentación de los fabricantes, yo nunca debo de asombrarme porque todos los fabricantes cuando sacan un dispositivo dicen este es el que menos consume todo. Y no dudo de que todos tengan alguna razón en alguna cosa, porque el fabricante normalmente no dice mentira, lo que pasa es que no dice toda la verdad. Pero es que es así, entonces uno dice, ¿cómo? Si acabo de ver aquel que me dice que este es el más rápido, el más menos consumo, y este me dice lo mismo. Una característica específica tenga que hace razón. Recuerdo cuando Pentium salió, Intel decía, bueno, el primer superescalar de Intel, etc. Tenía dos pipelines simultáneos. Y sí, la verdad. Pero era verdad, sí, esas dos instrucciones no estaban, no tenían ninguna dependencia de datos, etcétera, etcétera. Una cantidad de if por el camino que al final la ejecución media era 1,2 instrucciones por reloj. Pero bueno, tenía razón, era capaz de hacerlo, ¿bien? Bajo ciertas condiciones, por supuesto, bajo ciertas condiciones nunca la decía. Así que entonces me imagino que todas estas, que sean la más rápida, la más, sean bajo tales condiciones, que eso no viene ni en la práctica. Entonces, todo esto es lo que se tiene. Todos estos elementos, vean acá, que además de las caches L1, las caches L2, este tamaño de cache de RAM on chip, que ya está puesto, eso es RAM estático on chip, depende de la capacidad del dispositivo. Memoria flash, la tienen todo para la parte de boteo, etc. Y después diferentes periféricos que se podrán configurar, todo basado en bus AMBA también. ¿Bien? Ahí estoy señalando algunos de los elementos que tienen, así como otros hardcore que puede incorporar el FPGA. Esto es ya como está configurado en un dispositivo, en un System on Chip de un ARRIA 10, una FPGA de gama media, o un System on Chip FPGA de gama media, con características muy similares, basado en Buhaxi, lo que se tiene para acá, para la expansión. Y esto que por ejemplo es de lo último que tiene Altera, que son estos cortes A53, un quad core, aquí estamos hablando de quad core de 32 o 64 bits, los tamaños de las caches primarias mayores, las caches primarias realmente no hace falta que sea tan grande, pero sí ya con mecanismos inclusive de chequeo de errores y de correcciones de errores, esto le añade mayor fiabilidad. Caches de segundo nivel también con de errores, etcétera, y Bujamba en lo que tiene. Entonces, perdón, me faltaban los de Microsemi. El Microsemi, tecnología un poco más rezagado con relación a los dos fabricantes anteriores, pero también tiene lo suyo. La FPGA es más Fusion, la serie Fusion combina inclusive algunos componentes analógicos con componentes digitales. ¿Bien? Y esto tiene todo un sistema de procesado, ellos le llaman sistema de microcontrolador, subsistema de microcontrolador, MSS, basados esto en un ARM Cortex M3, vean todas las mismas tendencias del mismo tipo de bus y completamente configurado. Bien. Así, a modo de resumen, pudiéramos poner como conclusiones algunos de estos elementos. Evidentemente, esto es una realidad, hay módulos IPM para escoger de diferentes sistemas de procesado, desde microcontroladores de 8 bits hasta, por supuesto, sistemas de procesado basados en procesadores de 32 bits. Gama de 16 bits, muy poco, quizás no tenga sentido. Evidentemente hay una tendencia en la similitud. Como ya dije, son tecnologías muy maduras y todos estos fabrican estrechamente. Y cuando uno saca una funcionalidad, el otro la incorpora, o la trata de incorporar relativamente rápido. Así entonces, pero en las características de esos sistemas de procesado existen mucha similitud, así como en los entornos de desarrollo. Independiente, esa similitud no quiere decir que sean iguales, ni que sean tan amigables unos más que otros. Hay, como en todas las cosas, quien prefiere uno, quien prefiere otro. Esto es una realidad que te está presentando, los hardcore ya no tiene sentido, un hardcore de procesador solo,
Si no, ya la tecnología lo permite, pues pongámosla dentro todo. Lo quiere, ahí lo tiene. Bien. Y al igual que esto, que nadie con una arquitectura de MIPS por allá, un SPAC acá, etcétera, todo el mundo unificado en ARM, con Bujamba en algunas de sus variantes. Bien, es lo que se conoce como FPGA System on Chip o System on Chip FPGA. Y bueno, hasta acá lo que tenía para exponer. Que quieren hacer experiencia, divulgar. Adelante. Sí. Es una cuestión. A medida que aumenta la complejidad de las especificaciones, pues se añaden herramientas que permiten diseñar de más alto nivel. Por ejemplo, en el caso de Xilinx, la herramienta Vivado HLS, o incorporan herramientas dentro de otros entornos, como en el caso de Xilinx, pues dentro del entorno de Simulink, MATLAB. ¿Esa tendencia existe en las demás fabricantes o no ha observado que se evolucione también en ese aspecto? En eso no he visto, por ejemplo, digamos, en donde más se observa en alguna medida es entre Xilinx y Altera. El Microsemi Altel, como decía, va un poquito más rezagado en esto. Altera también tiene sus herramientas y sus entornos que se vinculan con otras, con MATLAB, Simulink. De hecho, tiene versiones específicas para ello. Hay un Altera Simulink específicamente, o sea, versiones o licencias que da MacWorld para trabajar específicamente con FPGA y Altera. Y al igual que existe, no sé, existe Directus por acá, ellos tienen sus equivalentes, etc. Sin embargo, ya lo que sí noto en el caso de Altera es que, en particular, quizás sea en la visión mía, que va un poquito rezagado en cuanto a la potencialidad de sus herramientas. Algo parecido a Vivado HLS, aunque tienen compiladores también de HDL, de DC, no lo he encontrado en Altera. No lo dudo que lo incluyan, pero hasta donde conozco sé que no lo... Pero no lo dudo, Ángel, porque, como decía, estos son tecnologías muy maduras, los fabricantes se vigilan mucho y tratan de incorporarlo lo más rápido posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien aquí ha trabajado con Altera en particular? Sí. Ajá. ¿Ha trabajado con Xilinx? Perdón, Laurentio. Sí, tiene soporte para OpenCL. ¿Para? OpenCL. Sí. Sí, y También. eso, su estrategia ha sido basada en usar OpenCL, no HLS. Y está de mucho tiempo, pero no han tenido éxito en el... Exactamente, o sea, es que la evolución que han tenido no ha sido, Sí. o sea, no es igual que HLS, pero no le ha ido bien. Sí, no ha ido bien. No le ha ido bien. En cuanto a los entornos, los que hayan trabajado, han trabajado también con Xilinx, tú sí, Laurencio, Sí. usted también ha trabajado. ¿Y qué tal? Comentar. No quiero hacer un debate aquí de uno y otro. ¿Qué tal una y otra? ¿Con cuál se siente más cómodo trabajando? Yo quizá personalmente por Xilinx porque es con lo que más he trabajado. Al final con lo que más trabajas, más conoces Claro. versatilidad y más partido le saca la herramienta, ¿no? Lo que sí noto, por ejemplo, no sé hasta qué punto es una pregunta en el sentido de que si la tecnología cada vez permite más cosas, integrar más capacidades y también en alguna parte las herramientas se hacen cada vez más complejas, ¿no? Entonces requiere tanto a nivel conocimiento, manejo de diseño de nivel hardware más básico hasta alto nivel. Desde ese punto de vista dificulta o da gran complejidad a la hora del diseño, ¿no? Permite muchas cosas, pero a la vez el manejo de la herramienta y tal es bastante complejo, ¿no? No sé hasta qué punto los fabricantes hacen una estimación luego de cómo se pueden usar esa herramienta en el futuro, haciéndose tan complejos si quieren incorporar todos los avances tecnológicos. Es que justamente, digamos, una de las potencialidades, o lo que yo valoro personalmente, mi criterio personal, de las potencialidades de esas herramientas, es cómo son capaces de aislar al diseñador en la medida de lo posible de las interioridades, de los detalles de ese hardware específico que se tenga. Para un diseñador medio, digamos, alguien que lo que necesita es un sistema de procesado para hacer una aplicación, porque le hace falta interactuar con su hardware, que esa es su esencia,
pues no se va a preocupar o no tiene por qué preocuparse en detalle ni a ultranza de los detalles específicos de la arquitectura del procesador, ni la profundidad del pipeline, ni muchos aspectos. Entonces, en ese caso, las herramientas muchas veces son más amigables, que proporcionan una configuración, digamos, típica. Yo te ofrezco eso, con eso es suficiente. Ya si quieres más detalle, tienes que entrar en las especificidades. Por ejemplo, en eso en un momento me refería a León. León es un módulo IP extremadamente configurable. Para llegar a configurar todas las prestaciones hay que conocer de la arquitectura del procesador y lo que implica, qué sé yo, cambiar la profundidad de un buffer de traducción de páginas, un mecanismo de paginación para el esquema de memoria, en la unidad de manejo de memoria, etc., ¿no? Pero bueno, eso es ya para, digamos, un sector de usuarios que sea más restringido. Porque incluso desde alto nivel también, por ejemplo, la escasa experiencia con derivado HLS, luego requiere mucho conocimiento a nivel de hardware para saber un poco resolver la dependencia entre instrucciones o acceso de recursos del dispositivo. Sí, incluso desde el nivel, de cualquier nivel, siempre también requiere mucho conocimiento al final de la complejidad tecnológica, ¿no? Sí, sí, eso sin duda, las herramientas de descripción de alto nivel, al final, digamos, quizás pudiera pasar de eso y le dejas a la herramienta que sea la que implemente, pero bueno, a lo mejor la implementación que hace no es la óptima que tú quieres. Entonces, si ya quieres empezar a optimizar, sí tienes que entrar en los detalles específicos de ese hardware. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no hay más ninguno, pues nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí presentes y acompañarnos.